Bien, buenas tardes. Ante todo, dar las gracias al comité organizador por dar la oportunidad de estar aquí compartiendo saberes con los demás colegas en este evento tan importante para el deporte cubano. Nosotros, los ponentes anteriores han hablado un poco más general acerca de lo que es el deporte en nuestro país. Nosotros vamos a ser un poquito más específicos en cuanto a particularizar en uno de los deportes más dinámicos y creativos que existen en la historia del deporte en el mundo. Estamos hablando del baloncesto, que en estos momentos transita, por llamarlo de alguna forma, por cierta crisis en cuanto a resultados, rendimiento de nuestros atletas, y no es menos cierto que tenemos que seguir trabajando en pos de ello para buscar la forma, los medios y modos de poder elevar el rendimiento de nuestros atletas en tal sentido. El título del trabajo que presentamos en el día de hoy lo denominamos Alternativa Metodológica para el entrenamiento de la técnica del lanzamiento libre en jugadoras juveniles de baloncesto. ¿Por qué alternativa? Porque existen muchos modos de entrenar la técnica del tiro libre, pero bueno, nosotros le proponemos a nuestros entrenadores una opción más para que ellos puedan desenvolverse en tal sentido, partiendo del criterio. ¿Hacia dónde hay que señalar? ¿Hacia acá? Para acá. Sí, la de la derecha es la que está apretando. Acá. Partiendo del criterio de que, bueno, estamos enrolados en los deportes de equipo y que es partiendo del baloncesto, uno de los deportes donde más se refleja lo que es el criterio de cooperación-oposición. Es muy importante dentro del baloncesto la interrelación que se produce entre las características del deporte y el proceso de preparación deportiva que se va a llevar a cabo, teniendo en cuenta que dentro de los diferentes componentes, como le llaman algunos autores o direcciones de entrenamiento, esta preparación técnica, fundamentalmente dentro del basquetbol, que se divide en ofensiva y defensiva, uno de los elementos más importantes que debemos tener en cuenta es la clasificación de la técnica ofensiva y dentro de ella la parte de manejo del balón. Y vamos a particularizar en la parte de los lanzamientos, que es el objetivo fundamental de nuestro juego, y sobre todo en la técnica del tiro libre, que constituye una de las primeras enseñanzas, porque algunos le llaman tiro libre, otros llaman a partir de la formación en la infancia como el tiro básico esencial, que va a posibilitar después la enseñanza de las demás variantes de tiro, y que no obstante a ello, por considerarlo una de las variantes especiales que existen dentro de nuestro deporte, aún así, a partir del estrés o presión psicológica que tienen nuestros atletas, casi siempre tiende en estos últimos tiempos a nivel internacional y a nivel nacional a mostrar rendimiento o resultados en cuanto a la efectividad que no son los requeridos para este tipo de tiro. Sabiendo de antemano que muchos autores proponen que la efectividad adecuada para este tipo de tiro tiene que estar por encima del 70%. Y nuestros equipos, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, en nuestras competencias, generalmente siempre han mostrado un porcentaje por debajo del 65%, que no es un porcentaje adecuado en tal sentido, y siempre nos llama la atención porque es un tipo de tiro en que se realiza sin ninguna oposición del contrario, más bien sobre el nivel de preparación previa que pueda tener el atleta y el nivel de estrés en que la pueda ejecutar. Otra lámina. Aquí nosotros partimos de tres criterios fundamentales que son las regularidades que inciden en el proceso. Tres regularidades fundamentales desde el punto de vista técnico, psicológico y desde el punto de vista metodológico. Sobre todo las de índole psicológico, que tienen un limitado autocontrol para la realización de este lanzamiento y no se realiza una óptima preparación previa o concentración para la realización de este tipo de tiro. Que a nuestro entender creemos que esta regularidad es una de las más importantes, conjuntamente con la regularidad que se refiere a que los ejercicios que se realizan en el entrenamiento para este tipo de variantes de tiro no siempre se corresponden con las condiciones en que se tiene que realizar esta variante de tiro en lo que es el partido de baloncesto como tal. Otra lámina. Partiendo de los criterios que dicen diferentes autores en tal sentido, partimos del criterio que sobre todo en la enseñanza del lanzamiento, cualquiera de las variantes, hay que observar cuatro aspectos esenciales. Primero, la actitud del jugador, la mentalidad que tiene que tener el jugador en la forma en que va a interactuar dentro de la cancha para poder ejecutar con efectividad el tiro que va a realizar desde cualquiera de las distancias. Tiene que tener siempre en la mente, desde el punto de vista de predisposición, la mentalidad de que voy a incestar ese balón. Y nuestros atletas carecen de eso. Más bien están muy predispuestos o no todos están en una condición psicológica adecuada
para poder tener el acceso en condiciones favorables para ejecutar con confianza ese tipo de tiro. La visualización que puede tener, no este tipo de elementos no siempre se realiza por parte de nuestros entrenadores a que el atleta aprenda a visualizarse en la ejecución del movimiento. La concentración y sobre todo la focalización de la atención que debe tener en relación a la ejecución de este tiro. Este tiro que fundamentalmente a partir del control que se tenga en los entrenamientos por parte de los entrenadores es que vamos a tener un criterio más adecuado y óptimo, sustentado también en la aplicación de diferentes test que va a dar la posibilidad de que nosotros podamos tener un conocimiento de cómo realmente se pueden comportar nuestros atletas en determinado momento de la ejecución de esta variante de tiro. Además, una de las cuestiones más importantes que debe tenerse en cuanto a la ejecución de esta variante de tiro es que van a existir dos elementos fundamentales, la mecánica del lanzamiento del tiro libre y sobre todo la ansiedad de la concentración, y que estas se van a estar reflejando en dos fases fundamentales. En la fase preparatoria, que es la fase de preparación previa, esa que tiene que tener el jugador, que tiene que salir del círculo, no inmediatamente colocarse para ejecutar el tiro, sino más bien estar concentrado, hacer un gesto que le posibilite a él visualizar la forma en que va a ejecutar el tiro. Esa preparación previa va a decidir en mucho la efectividad que puede tener el jugador a la hora de realizar el lanzamiento de tiro libre. Y luego sobreviene lo que es la fase de ejecución, que sobre todo tiene que ser una coordinación armónica de piernas y brazos, finalizando con una extensión del brazo en ángulo de 45 grados y el movimiento final del muñequeo, donde el dedo del medio es el último que hace contacto con el balón para darle el movimiento de reverso al balón para que tenga la posibilidad de lograr una mayor efectividad en la ejecución de ese tipo de tiro. En algunas observaciones que nosotros realizamos nos dimos cuenta de algunos elementos fundamentales, que en nuestro entrenamiento los entrenadores en el 90% del tiempo que utilizan para entrenamiento casi siempre utilizan el tiro libre como recuperación. En otros observamos que existe una carencia de esa especificidad en cada uno de los ejercicios que se van a utilizar para que pueda correlacionarse con el nivel de pulsaciones que debe tener el atleta y la forma en que realmente se adapta a las diferentes situaciones de juego que se van a presentar. La corrección de la técnica por parte de los entrenadores, nos percatamos que muy pocas veces el entrenador se dirige al atleta a poder realizar una corrección correcta de lo que es la ejecución técnica del tiro libre. Generalmente en las edades tempranas se realiza, pero ya cuando se transita a una edad de 13, 15 años juveniles, generalmente los entrenadores se desligan un poco de la forma en que los atletas están ejecutando de manera correcta este tipo de tiros y sobre todo el control que se debe tener en cuántas cantidades de tiros libres se realizan, la efectividad que pueden poseer con cada uno de esos tiros libres. Generalmente ese control, sí podemos decir con todo el conocimiento que tenemos, que no existe ese control por parte de los entrenadores. Puede ser que el 5% de nuestros entrenadores en el país lo haga, pero el otro 95% generalmente transita en ese tiro a partir de la primera regularidad, que dice que lo utilizan como recuperación para que los atletas puedan pasar al otro ejercicio que vamos a realizar. ¿Okay? También hicimos una valoración desde el punto de vista de la evaluación técnica y nos pudimos percatar que más del 50% de nuestros atletas presentan dificultades de alguna índole en la ejecución del tiro libre. Sobre todo está previsto en la cuestión relacionada, y siempre vamos a hacer alusión a lo que es la preparación previa. La preparación previa de nuestros atletas, de nuestros jugadores a la hora de ejecutar el tiro libre tiene que ser como un ritual. Todos tienen ritual, hay quien se toca el brazo, hay quien se toca la cabeza, hay quien le da un contacto con el tabloncillo, es decir, que hagan como un ritual que le permitan a él concentrarse para poder llegar a la línea de tiro libre en mejores condiciones. Esta correlación nosotros la hacemos, no obstante el baloncesto también se puede corroborar con lo que es la ejecución del tiro libre, del penalti en fútbol, por ejemplo. Hay que estar concentrado honestamente porque es el jugador luchando contra sí mismo y contra un público que puede estar gritando, y si nosotros nos educamos en ese sentido, pues en ese momento puede transcurrir que pues se pueda deformar la técnica a la hora de ejecutar. Y cada una de estas valoraciones que estamos haciendo, fundamentalmente la realizamos no solamente en estado de reposo, sino a partir de situaciones de juego que le planteamos, donde las pulsaciones estaban un poco más de lo que se requiere en el estado de reposo, y nos dimos cuenta que a partir del uso de este tipo de test, pues
por ende traía consigo que casi siempre incurriera en algunas dificultades, algunos errores que eran casi coincidentes con lo que acontecía en los diferentes partidos que también observamos. Otra lámina. Y a partir de este criterio, nosotros quisimos establecer una alternativa metodológica, pero no centrada solamente en que el jugador hiciera más tiros o menos tiros, sino algo que abarcara, que fuera más amplia y que abarcara el entrenamiento completo de esa técnica de tiro libre como un elemento fundamental dentro del contexto de nuestro baloncesto. Y partimos de un objetivo que es el perfeccionamiento de ese entrenamiento de la técnica. ¿A partir de qué? A partir de 3 principios fundamentales. Un principio de concentración oculomanual, el principio de individualización y sobre todo el principio de especificidad. De estos principios, ¿cuál es el más importante? Todos. Él tiene que tener una relación bastante directa óculo-manual desde el punto de vista de sentir el balón y tener una dirección correcta hacia el aro. Desde el punto de vista de la individualización, hay que particularizar en las características de cada uno de los jugadores y desde el punto de vista de la especificidad, pues cada uno de los ejercicios que se van a sustentar en lo que es la interrelación. Vamos a estar sustentados en 3 etapas. Una etapa inicial, una etapa de ejecución y una etapa de evaluación, donde van a tener un proceder metodológico que abarca un diagnóstico, pero no un diagnóstico cualquiera, porque de repente quizás el programa de preparación, de integral de preparación de deportistas maneja algunos tests, pero nosotros proponemos otros test que va desde el punto de vista de esa interacción directa, donde las pulsaciones se las van a elevar y vamos a llevar a evaluar o a ejecutar el tiro libre. En este caso proponemos 5 tipos de test para poder llegar a un consenso de ese diagnóstico de cómo se encuentra él en la realización de esa variante. Después proceder hacia la etapa de ejecución, donde vamos a aplicar una serie de ejercicios que le van a posibilitar a él tener un proceder metodológico para llevar a cabo todo ese proceso de entrenamiento de la técnica del tiro libre, y una tercera etapa donde se va a llevar a un contexto de realización de nuevo de esos test para constatar el inicio y el final y sobre todo retroalimentar al jugador en relación con la deficiencia que pueden mostrar. Lo que se refleja en esta otra lámina, donde a partir del principio de individualización vamos a proponer 3 grupos de ejercicios. 3 grupos de ejercicios que abarcan lo que es la estabilidad coordinativa y la concentración, ejercicios complementarios integradores y ejercicios contextuales que van a permitir ejecutar el tiro libre con una relación y una dinámica sin ningún tipo de estrés ni distrés que le permita a él tener una mentalidad positiva a la hora de llegar a la línea de tiro libre. Y haya la multitud que haya, y haya el entorno que haya, que él esté concentrado y le dé la posibilidad de tener una efectividad que se ocupe de estar en el rango que debe acontecer. Cada uno de estos ejercicios, solamente en este momento vamos a hablar de los objetivos que presenta cada uno de ellos. Y son los siguientes: desde el punto de vista de los ejercicios específicos en la estabilidad coordinativa y concentración, es desarrollar una preparación óptima del jugador para la realización del tiro libre, enfatizando sobre qué, en la concentración y la coordinación de sus movimientos, que ellos pueden hacer a partir de la visualización que tienen movimiento antes de centrarse en la línea de tiro libre. Él puede salir, colocarse en la línea de tiro libre, hacer alguna gesticulación de la forma en que va a ejecutar el movimiento y después entonces es que vamos a transitar a la otra lámina, que a los ejercicios específicos integradores, donde no solamente vamos a ver la parte técnica, sino también que vamos a incluir, vamos a inducir la parte física, porque es real que cuando ya estamos en el minuto 38, 39, ya el físico, el agotamiento, el gasto energético que tiene el basquetbolista y la ejecución técnica no va a ser igual. Entonces nosotros tenemos que someterlo también a ese tipo de ejercicio y después transitar en un proceder metodológico al otro tipo de ejercicio, pasa a la otra lámina, que es la contextualización. ¿Qué es la contextualización? El entorno donde realmente él va a aplicarse en relación a la competición, porque tratamos de entrenar para más, para que la competición después no nos sorprenda o no lo sorprenda a él, desde el punto de vista de su concentración y su interacción en el entorno del terreno de juego. Cada uno de estos procederes tiene su grupo de ejercicio con su dosificación, el control sobre todo de todo lo que debe hacer el entrenador en tal sentido, sobre todo sustentado en lo que es la etapa de evaluación. Ya ellos que proponemos 5 tipos de test que va desde los test donde él visualiza desde la ejecución del tiro libre en reposo hasta incluso incluimos la ejecución del tiro libre
con los ojos vendados para que él tenga, después que haga una visualización de la distancia y la noción que puede tener de la interpretación que haga de la forma de ejecutar el tiro libre, pues le vendamos los ojos y a partir de aquí él va a ejecutar una serie de tiros libres. ¿Para qué? Para evaluar su mecánica de interacción del movimiento de brazo y pierna, entre otros tipos de test que también realizamos, pero sobre todo sobre la base de ejecutar de 5 a 6 tiros de tiro libre para poder valorar en tal sentido. En tal sentido. De modo de conclusión, este tipo de investigación nos llevó a concebir de que en una primera etapa todos los patrones estaban concebidos porcentaje por debajo de un 50%, y ya cuando hicimos esta valoración de nuevo con el equipo juvenil femenino, que fue la muestra que utilizamos para este trabajo, pues estuvo el porcentaje más acercado a ese 65% en esa categoría. Y en la medida que hemos seguido practicando en este entorno con estas jugadoras, hemos visto que por lo menos han ganado en una mejoría en la técnica y una mejor constancia en lo que es la efectividad de esta variante de tiro, que tan importante es y que le da pie o base a la ejecución de las diferentes variantes de tiro que existen en el baloncesto. Muchas gracias por la oportunidad.